he desarrollado el paso 1 y ahora voy a desarrollar el paso número 6. No he hablado en detalle ni de ingesta, ha sido muy superficial, ni de ingesta, ni de actividad física, ni de signos clínicos, ni de la bioquímica más compleja. Estoy hablando exclusivamente, voy a hablar de la bioquímica general. Cosas muy superficiales. Entonces, algunas notas que hay que tomar en cuenta. La bioquímica nos puede servir para valorar el funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, si yo determino que me falta lactasa, pues, indica el funcionamiento del cuerpo. Veo cómo está la producción de urea, me indica el funcionamiento del cuerpo. Me puede servir para detectar un problema. Si está, por ejemplo, hay una transaminasa CMK cardíaca que si se eleva, significa tener un infarto. Me ayuda a detectar un problema. Me permite ver la evolución de una enfermedad. Si yo tomo al paciente con 150 de glicemia en ayunas y luego de una semana la pongo en 110, estoy viendo la evolución de la enfermedad. Si viene conmigo una hemoglobina glicosilada de 6% y después de 2 meses de tratamiento ya la pongo al cercano al 5.8 o algo así, significa que estoy evolucionando la enfermedad. Entonces, para eso sirve la bioquímica. Aquí lo que ustedes están viendo en la pantalla es, por ejemplo, la forma en la cual evoluciona un glóbulo rojo. Así nace el glóbulo rojo y así es un glóbulo rojo maduro. Esto, en la distancia que hay aquí, se llama volumen corpuscular medio. Me permite saber el grado de evolución de los glóbulos rojos. Entonces, si yo encuentro en mi cuerpo más glóbulos rojos de ese tamaño de lo normal, significa que me está faltando vitamina B12 o ácido fólico. Solo viendo ese resultado. Si encuentro glóbulos rojos más chicos que este tamaño, significa que me está faltando hierro. ¿Se entendió? Pero de un proceso largo. Y no necesariamente relacionado con la hemoglobina. Porque, por ejemplo, yo podría tener la hemoglobina normal o podría tener la hemoglobina disminuida y este valor normal. ¿Qué significaría? Que acabo de donar sangre, por ejemplo, o acabo de perder sangre. Una mujer con valores de hemoglobina normales, o sea, sin deficiencia de hierro, al final de los 5 días de menstruación va a tener una bajada de la hemoglobina, pero su BCM va a estar normal. Ahora, si a los 5 días de la menstruación su hemoglobina está baja y su BCM está bajo, significa que ha venido arrastrando anemia. Eso lo puedo ver como en el laboratorio. ¿Se entendió? Los resultados hay que ponerlos en contexto, por eso todo se tiene que analizar en contexto, no hay nada suelto, por eso es que la interacción me lleva a la ingesta me lleva a la actividad, los signos clínicos, luego la composición, luego voy a ver la actividad física, la bioquímica, pero cada cosa va concatenada, de tal manera que tú puedes... Lo interesante de esto es que tú vas aprendiendo del paciente conforme vas avanzando en los pasos, de tal manera que al finalizarlo tienes un conocimiento muy fuerte de lo que tienes adelante y te permite tratar mejor lo que sea que estés tratando. Ahora, que el resultado salga dentro de los valores normales no significa que el paciente esté sano. Les decía hace un momento, la hemoglobina normal, pero el BCM bajo, la hemoglobina normal no me dice que está sano, el BCM me dice que está mal. Entonces, un resultado normal no me dice necesariamente que estoy exento del problema. Así como un resultado fuera de rango tampoco me dice que estoy mal. Porque, por ejemplo, las personas que tienen inflamaciones severas o inflamaciones severas consumen corticoides. Los corticoides, cuando se consumen en grandes dosis, pueden producir elevación de la glucosa. Por encima de lo normal. Un consumo elevado de corticoides puede generarme una glicemia de 115, de 116, no 120, no 130, 115, 116. Y no es que tenga resistencia a la insulina, es el efecto del corticoide. Por eso es que un valor fuera de rango tampoco indica una enfermedad. Tengo que ponerlo todo en el contexto adecuado. Por eso que cuando ustedes me están preguntando,
estoy tratando de ampliar el concepto para no caer en el error de resumir demasiado la respuesta y puedan llevarse un concepto inapropiado, ser lo más objetivo posible para responder. Entonces, ¿de qué depende el resultado? Va a depender del sexo de la persona. O sea, los valores de hombre no son iguales que los de mujer. Eso es diferente. De la dieta, por ejemplo, si yo voy a hacer un perfil lipídico, tengo que tener 12 horas de ayuno. Aunque la última guía que se ha publicado en el 22 dice que no tiene tanta importancia, yo sigo viéndolo en la práctica como que sí es importante y lo insisto mucho en mis pacientes. O sea, si me voy a hacer un perfil lipídico, 12 horas antes no debes comer grasa. ¿Por qué? Porque la grasa se demora 12 horas en ser metabolizada. Entonces, si yo a las 10 de la noche, 9 de la noche, me como una comida muy grasa y me voy a tomar un perfil lipídico en ayunas a las 6 de la mañana, han pasado menos de 8 horas. Entonces voy a encontrar grasa circulando de la dieta, no es que esté permanentemente allí. ¿Se entendió? Entonces, eso tiene que ver con la dieta. La injuria, si yo tengo inflamación, se me va a subir la glicemia también. El paciente, los valores normales de glicemia, un paciente crítico, por ejemplo, no son 90-110, son 140-180. Y no es que sea diabético el paciente, simplemente es producto de la inflamación. Mientras más severa, más alta va a ser esta glicemia. Perdón, ¿qué es injuria? Daño. Agresión, daño, inflamación. Noxa, cualquiera de esos términos. La ansiedad, hay pacientes que pueden producir, en quienes se les pueden producir alteraciones en los parámetros. Yo tenía dos pacientes que siempre que se iban a tomar o iban a hacer holters o les iban a hacer pruebas de lípidos, salían alterados, pero eran personas muy inocuas, de una higiene en general muy bien planificada, muy bien cuidadas, con deporte, etc. Y era la ansiedad. Esa es la única conclusión, porque no había ninguna forma de alteración que pudiese entender. Se les medía la presión arterial en casa, siempre normal, se les ponía el holter y se disparaba. Y era simplemente el efecto de la tensión del momento, ¿no? El ejercicio, por ejemplo, tenemos la TGO y la TGP, que es la piruvato sálica y la alanina transaminasa alanina acética. TGP, TGO. La TGP se encuentra principalmente en el hígado. La TGO se encuentra principalmente en los músculos. Cuando rompemos fibras musculares, la TGO se puede elevar después de un ejercicio intenso. Entonces, si tiene el paciente que ha corrido ayer una maratón, que nunca fue al gimnasio y se fue y viene todo adolorido porque ha roto fibras, es probable que le encuentre la TGO un poco alta. Me preocupo. Tengo que ponerme en contexto. ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste? El valor que voy a encontrar en TGO. Porque un valor muy alto también puede indicar un problema hepático, ya definitivamente. O un problema cardíaco. ¿Se entendió? Entonces, voy viendo las analíticas y voy identificando problemas que veré si puedo tratar o tengo que decirle, ¿sabes qué? Ándate a otro sitio. Que de hecho me ha pasado. Cuando hago impedancia, cuando hacemos pruebas de impedancia, he encontrado más de un paciente que tenía problemas renales y venía por composición corporal nada más de sobrepeso o obesidad. Entonces me dijo, ¿pero por qué vas al nefrólogo? Porque acá he encontrado algo que no es congruente, entonces no es mi especialidad, prefiero que te evalúen. No sé si será malo, simplemente es mi obligación que vayas a tal sitio. El paciente escucha, va y feliz, obviamente porque se le detecta a tiempo, ¿no? Nunca va a estar feliz porque le detecten una enfermedad, pero por lo menos yo he tenido también pacientes que se han desplomado en la calle y han tenido una enfermedad renal crónica para diálisis. Y un caso para mí emblemático, un amigo que era médico, le hice impedancia, le encontré un disturbio muy fuerte, le digo, esto es renal. No, que no es renal, que es eso, pero es renal, le digo. ¿Y cómo va tu orina y todo esto? Sí, me he dado cuenta que estoy botando espuma por orina. Él no me dijo, me dijo su esposa, es mi amiga. Sí, yo he visto que cuando orina deja el agua con espuma, que no se va. Es normal que haya espuma por el chorro, pero que se quede ahí no es normal, es su presencia de proteína. Pero le digo, no me hace caso, de verdad. Pasaron 2 años y camino al hospital se desplomó.
le hace sus pruebas a diálisis. Entonces, son cosas que uno puede detectar y puede, digamos, decirle al paciente, porque no estaba dentro de mis competencias hacerlo. Historia médica, la historia, cómo ha ido evolucionando el paciente en una u otra cosa, toma de muestra, si se hacen ayunas, si los reactivos que se utilizan son apropiados, si el equipo, la sensibilidad del equipo, son variables que pueden tomarse en cuenta. Y sobre este tema de los reactivos y el equipo, si bien es cierto, la OMS y todas estas organizaciones tienen valores normales, eso pasa a segundo plano cuando tenemos los valores que da el laboratorio. No van a cambiar significativamente, pero es más importante el valor que te da el laboratorio, porque ese valor te lo está dando, ese valor normal te lo está dando en función de sus equipos y sus reactivos. ¿Okay? Entonces, por eso es confiable eso. La OMS me puede decir triglicéridos 150, menor. Pero este laboratorio dice, no, para mí los triglicéridos están por debajo de 140, ya es anormal. O por encima de 140 ya es anormal. La OMS dice, el ATP dice por encima de 150. Este laboratorio dice 140. Ok, no te voy a cuestionar. Son tus reactivos, es tu nivel de sensibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Me quedo con esto. ¿Se entiende? Sí. Listo. Ahora, nosotros existen lo que se llaman perfiles. Los perfiles no son nada más que las mismas pruebas sueltas, pero agrupadas de acuerdo a diferentes categorías. Son las mismas pruebas que hacemos siempre, pero agrupadas de una manera distinta. Entonces tengo todas estas pruebas que se pueden hacer y todas estas estos son los valores que por lo general se van a evaluar. Esos son los parámetros más frecuentes que se evalúan en la práctica clínica. Lo que ustedes ven. Ahora, estos se pueden evaluar individualmente o agrupados, pero ahí están la mayoría, al menos de los que nos importan en nutrición, porque ahí también les podría ver, estos marcadores tumorales son 3 caras completas de marcadores para diferentes tipos de tumores, no viene al caso hablar de esto y para la utilidad práctica para nutrición solamente nos sirve para saber si es que ha empeorado la enfermedad. Una práctica adicional en nutrición no es tampoco tan grande al leer el marcador, es simplemente una información complementaria. Hablemos del perfil hepático. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos en 4:30. ¿Y nos faltan? Tienes 45 minutos todavía. ¿Para terminar todo? No, para terminar esta pregunta. Entonces ahora ya me despierto. Ya estamos peor. No, es que como esta es una sola diapositiva que nos vamos a recorrer con todas las pruebas de laboratorio. ¿Y a qué hora tendría que terminar? Todo para las 6:30 o así. Como 1 hora y media me queda. 2. 2 horas. 2 horas para todo, sí. Perfecto. Entonces, prioriza por favor no vaya 1 hora pasada. O sea, proteínas, en el caso de las proteínas plasmáticas, tenemos, las proteínas hacen muchas cosas. Tampón, no son tan efectivas, pero hacen tampón. Ayudan a evitar que se produzca un edema. La albúmina es la principal proteína plasmática. Transportan medicamentos, mantienen la presión oncótica, transportan hormonas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso hacen las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas más importantes están en principio y a la cabeza, miren cuánto es. 64% es la albúmina. Por eso es tan importante. Y luego están las proteínas que se denominan globulinas. Y dentro de estas globulinas encontramos estos 3 grupos, las alfa, las beta y las gamma. Cada una de ellas cumple una función determinada. Hablemos en principio de la albúmina. La hiperalbuminemia no existe. Nunca van a encontrar albúmina de 8, 9, a menos que la persona esté totalmente deshidratada. La hiperalbuminemia no existe. Veamos por qué se puede producir hipoalbuminemia. ¿Por qué baja la albúmina? Primera causa, que el hígado lo produce. El hígado es el principal productor, no el principal, el único productor de albúmina. El hígado hace 500 cosas diferentes en términos de vida. 500. No es un número metafórico,
es un número real, 500 funciones distintas. Y solo por 2, el hígado es un órgano vital o también llamado órgano noble. El hígado es el único que produce albúmina y el hígado es el único que produce urea. Nadie más. Entonces, toda la albúmina que circula en el cuerpo es producida por el hígado. Si la albúmina empieza a caer, hay que ver, ¿el hígado está sano? Porque podría ser que esté dañado. ¿En qué casos el hígado empieza a producir menos albúmina? Podría ser un cáncer o podría ser cirrosis. Menos síntesis. Podría ser también que el hígado deje de producir albúmina porque no estoy consumiendo proteína, que es lo que usualmente se había pensado. Pero el hígado puede producir albúmina incluso con una ingesta bastante pobre de proteína de la dieta. ¿Okay? Pérdida renal, como la enfermedad renal crónica, el síndrome nefrótico, etc. Pérdida digestiva. Tengo una inflamación intestinal muy severa, pierdo albúmina que se encuentra en los intersticios. Y pérdidas cutáneas. Aquí debajo de la dermis tenemos una gran concentración de albúmina. Tengo una gran quemadura y voy a perder gran cantidad de albúmina. Entonces, existe lo que se llama cociente albúmina-globulina. Entonces, vamos a regresar un poquito aquí. Quiero que dividan 4.5 entre 2.5. ¿Qué les sale? 4.5 entre 2.5. ¿Perdón? 1,8. Perfecto. ¿Qué pasa si yo disminuyo el valor de la albúmina? ¿Qué pasa con el cociente? Vamos a suponer que no tenga 4.5, sino que tengo 2. 2.5 y 2.5. ¿El valor? Baja. ¿Qué pasa si subo la globulina? ¿El valor? 4.5 igual va a bajar, porque la relación apropiada es que haya 1.5 o 1.7 veces más albúmina que globulina, ¿se entendió? Entonces eso que acabamos de hacer es acá. Indica, cuando es bajo, indica una sobreproducción de globulina. Lo que acaban de hacer, subieron las globulinas, el valor de 1.7 se bajó. Un AG alto significa que hay una hiperproducción de globulinas. Igualmente, ¿no? Poca globulina y mucho albúmina, el cociente no va a ser 1.7, va a ser 2, 2.3, etc. Y un AG normal, pero con las proteínas totales disminuidas, puede indicar una dilución de la sangre, o sea, me estoy edematizando. ¿Se entendió? O sea, 1.7 de cociente, pero con proteínas totales, en lugar de tenerlas en 6, las tengo en 4. Me estoy edematizando. ¿Se entendió? ¿Puedes repetir, por favor? La última parte. Si tengo esto, divide el 4.5 entre 2.7. Siempre debe salir por encima de 1.5, porque hay más albúmina. ¿Estamos? Entonces, cualquier cambio en esa relación me está indicando algún desorden. Si el coeficiente se baja, puede significar que tengo o menos albúmina, o más globulinas, o mucha albúmina y menos globulinas, que es lo que hemos discutido hace un momento. De estas, me gustaría enfocarme en esto de aquí. ¿Ok? La albúmina hasta hace un tiempo era considerada una proteína de índole nutricional. Sigue siendo todavía parte de la evaluación nutricional, pero ya hoy en día es más un indicador de inflamación que del estado nutricional. ¿Ok? Entonces, en la práctica, cuando ustedes tienen un enfermo, si no han identificado que está perdiendo albúmina por algún lado, significa que tiene una inflamación. Una inflamación. ¿Y cómo la van a corroborar? El PCR está subiendo. ¿Ok? Entonces, en términos nutricionales, quiero que quede bien claro,
el aporte de proteína que yo le voy a dar va a tener como objetivo evitar que la albúmina siga cayendo o que siga cayendo a velocidad, pero no va a poder hacer que la albúmina suba. ¿Por qué? Porque mientras la albúmina esté, voy a hacer una recapitulación. Cuando hay inflamación y daño de tejido, se producen varias citoquinas. ¿Estamos de acuerdo? Entre ellas se produce interleuquina 1. La interleuquina 1 va al hígado, se va al hepatocito, se va al ribosoma y bloquea la síntesis de albúmina. Y en su lugar, todo el aminoácido que recibe el hepatocito se va a utilizar para formar PCR, proteína C reactiva. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, mientras más inflamación tengo, más interleuquina voy a producir. ¿Se entendió? Mientras más interleuquina voy a producir, va a haber más PCR, por ende, menos albúmina. ¿Se entendió? Entonces, si yo tengo un paciente con una PCR alta, y la PCR alta va a estar asociada con la interleuquina, la proteína que yo le voy a dar a través de la dieta va a servir para que la albúmina no se desplome. Pero ¿lograré que suba? No, porque la caída de esa albúmina está asociada con la inflamación. La única forma que esa albúmina suba es que la inflamación empiece a ceder. Pero no puedo cruzar los brazos y decir, no puedo hacer nada. Tengo que darle proteína para que no se desplome, ¿no? Porque el desplome de la albúmina me pone la casa de cabeza. Muy complicado manejar una caída de la albúmina. Bajo, desde que, así como en PCR, claro, un indicador de inflamación puede ser sobre 5, la albúmina, ¿en qué rango ya puedo decir? Vale, igual sí. Correcto. Es En 2.8 teóricamente existe delito, aunque no lo veas. ¿Okay? En 2.8 tú ya tienes un paciente con diagnóstico, aunque no tengas evidencia. Tendrías que hacer una impedancia para demostrarlo. ¿Está claro? En 2.8 gramos por decilitro. En 2 gramos por decilitro tienes a la sarga, un edema generalizado. ¿Está bien entonces? Entonces, si ustedes van a evaluar un caso clínico, van a llegar a evaluar la albúmina. Si el paciente no tiene enfermedad renal, no es un gran quemado, no tiene una celiaquía, un proceso inflamatorio severo, una enfermedad de Crohn, una fístula intestinal y encuentran la albúmina baja y el PCR elevado, tengo que sospechar que es sintomático. Entonces ahí la proteína es mantenimiento. No puedo elevarla solo con darle dieta a la persona. ¿Entienden? Transaminasas. Transaminasas. Entonces, las transaminasas son enzimas. A ver, recordemos primero, un aminoácido está formado por a ver, déjenme ver si puedo hacer algo. Déjenme ver si puedo hacer algo. Creo que no puedo hacer.
¿Ven? ¿Ven la pantalla? Ok. Esto de aquí es el nitrógeno. Entonces, cuando procesamos la proteína, eso que ven, la estructura es la estructura general de un aminoácido. Cuando rompemos una proteína, se rompen los aminoácidos y este producto, que es un grupo amino, tiene que ser transaminado. Transaminar significa mandarlo a otro lado. Transaminar es mandarlo a otro lado. Desaminar es quitarlo permanentemente. Antes de desaminar, primero se transamina. ¿Quiénes hacen este intercambio de un aminoácido a otro? Las enzimas que se llaman transaminasas. Bueno, perdónenme, pero lo máximo que puedo hacer es pisar. ¿Ok? Ese es transaminasas. Entonces, las transaminasas son muchas. ¿Ok? Las transaminasas son muchas. Pero las más importantes desde el punto de vista hepático y lo que vemos diariamente son la TGP, la TGO y la gamma-glutaril transpeptidasa. Gamma-glutaril transpeptidasa. GGTP. ¿Ok? Gamma-glutaril transpeptidasa. GGTP. Son las tres transaminasas que aparecen en una prueba de laboratorio hepático. ¿Está claro? Bien. Todos los días mueren células. ¿Ok? Estas transaminasas se encuentran en el citoplasma. Entonces, como todos los días mueren células, todos los días esas transaminasas que estaban en el citoplasma pasan a la sangre. Por eso es que es imposible tener cero transaminasas. Siempre va a haber transaminasas en la sangre. Hasta ahí se queda. El problema es que cuando el valor normal empieza a subir, ahí sí me está indicando que el número de células que debería ser normal durante la muerte se está incrementando. Se están muriendo más células de las que deberían morir. Entonces hay que tomar en cuenta, si la elevación es 5 veces los valores normales, y vamos a suponer que el valor normal es menos de 40, hasta 200 es leve. Hasta 400, moderado. Más de 400, severo. Muy severo. 400 veces. 400 unidades. Como el valor normal es 40 unidades por litro, si le pongo 400, si encuentro 400, 500, 800, problema severísimo. ¿Está bien? Eso lo tengo que mandar inmediatamente al gastro, si me viene un paciente así. Es un problema muy serio. Si lo encuentro hasta 200, lo podemos manejar con dieta. Muchas personas simplemente por alteraciones en su dieta se les produce esto. Y nada más que eso. Tengo una pregunta. ¿Por qué a veces no están las transaminasas alteradas y si las fosfatas alcalinas? Muy interesante. Vamos a ver. Transaminasas, quedó claro, ¿no? Perfecto. De la TGP y la TGO que ustedes van a ver, el valor varía las dos se encuentran en hígado, riñón, corazón y músculo esquelético. ¿Está bien? Las dos. Solo que la proporción cambia dependiendo de cuál de ellas estemos hablando. La TGP es más abundante en el hígado y los riñones. La TGO es más abundante en los músculos, tanto corazón como esquelético. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, si yo encuentro la TGP elevada, ¿dónde debo fijarme para verificar que el problema sea real de un órgano? ¿En qué órgano es? ¿Hígado o riñón? No puedo definir todavía si es uno u otro, pero me tengo que fijar en hígado o riñón. Si la TGO está elevada, ¿dónde me fijo? Corazón o esqueleto.
Si la TGP está elevada, inmediatamente veo a la gamma-glutamina transferencias. Si la encuentro elevada, es un hecho que se da. ¿Está claro? Listo. Ahora, si no la encuentro elevada, podría ser renal, en cuyo caso pido boricatemia. Y así se va descartando. La fosfatasa alcalina es una enzima que se encarga de incorporar calcio en huesos, ¿ok? Y en diferentes funciones hepáticas. La elevación de la fosfatasa alcalina se produce cuando se está formando hueso, cuando existe una inflamación del páncreas, cuando hay un cáncer. Si no se están elevando las otras, y se están elevando la fosfatasa alcalina específicamente, tengo que pensar en cualquiera de estas opciones. ¿Cuándo forma un hueso? Los adolescentes pueden tener la fosfatasa alcalina. Me llegó un adolescente a la consulta con la fosfatasa alcalina en 100. Era crecimiento, nada más, tenía nada más. Una fractura que está soldando un hueso, se va a elevar la fosfatasa alcalina. Una mujer embarazada va a tener la fosfatasa alcalina alta porque hay el feto que está formando hueso. ¿Se entendió? Formación de hueso. Pancreatitis. Por la inflamación del páncreas. Entonces, la otra opción es que tenga una pancreatitis. Por ejemplo, tiene cálculos y por ahí un cálculo ha bajado y ha obstruido el conducto, el colédoco y no sale el tubo pancreático, se eleva la fosfatasa alcalina. Y la última opción, que es la peor, es cáncer. Cáncer que te eleva la fosfatasa alcalina, pero te la eleva a niveles astronómicos, no son cosas pequeñas. ¿Se entendió? Entonces, ese es el camino que tendrían que ustedes seguir cuando tienen fosfatasa alcalina, cuando están haciendo pruebas hepáticas para saber cómo va el funcionamiento. Una vez me preguntaron en un curso, entonces, con estas transaminasas yo puedo saber si tengo hígado graso. ¿Qué piensan? No. Solamente me indica la funcionalidad. Para saber si hígado graso tengo que poner ecografía. Como no es mi competencia, se lo mando al gasto. La fosfatasa alcalina o estas enzimas hepáticas solo me permiten identificar funcionalidad. Si estoy inflamado o no. Si encuentro inflamación, ¿qué hago? Reducir proteína, reducir grasa, carbohidrato completo. Eventual, reducir proteína, reducir grasa, carbohidrato completo. Eventualmente podría además, ¿conocen qué es la silimarina? ¿Conocen qué es la silimarina? La silimarina es un protector hepático. ¿Conocen? No sé si habrá acá Pablo. ¿No? La silimarina, el cardamomo. Sí. El cardamomo contiene silimarina. Es un protector hepático. Entonces actúa a proteger el hígado cuando se presenta un proceso inflamatorio. Podría yo ver la posibilidad de que se le pueda dar silimarina como protector hepático. Por allí dicen que se puede utilizar citocromo. No me voy a acordar porque al final no lo uso, por eso no. Hay muchos productos que se venden y se comercializan como protectores hepáticos, pero el único que ha demostrado efecto protector es la silimarina o el cardamomo. De ahí en más, no hay evidencia suficiente para hablar de estos otros productos. ¿Alguna pregunta? Cuando hay dicho reducir hidrato, proteína y grasa, o sea, hay un déficit general y ya está, un déficit calórico. Ok. Parámetros generales de ingesta para personas aparentemente sanas. La ingesta de proteína para aparentemente sanos está entre 0.8 y 1.2 gramos por kilo. ¿Okay? Ahí no, en teoría no hay límites, pero en la práctica para uno de nosotros dar más de 120 gramos de proteína es prácticamente imposible.
Puede ser que en el deporte puedan manejarse cantidades mayores, pero estamos hablando de volúmenes mayores. En cualquiera de nosotros es muy complicado dar más de 120 gramos. ¿Por qué? Porque la proteína necesita tener una relación apropiada con la energía. Si yo voy a dar 120 gramos de proteína a alguien, tengo que darle un arsenal de energía para que esa proteína se utilice. Si no le doy esa energía, esa proteína se convierte en grasa. Y de nada sirve que esté consumiendo proteína. Entonces, en la práctica, es muy complicado dar, o prácticamente imposible, en todo el tiempo que tengo de práctica, lo máximo que he logrado dar es 120 gramos de proteína. ¿Qué dicen las guías de ESPE? Si tienes este paciente así o así, 2 gramos de proteína para tal situación. Pero esos 2 gramos de proteína es cuando el paciente tiene 20 kilos menos. Si yo, con mis 78 kilos, consumiera 2 gramos de proteína, estaría hablando de casi 160 gramos. Casi 150 y pico. Esos 150 y pico gramos tendrían que venir acompañados por lo menos de unas 3.000 calorías, sin contar la caloría de proteína. Yo tenía que tener una actividad física importante para consumir todo eso, ¿no? Si no, voy a subir de peso. ¿Se entendió la idea? Entonces, en las guías ESPE te dicen, tal enfermedad de 1 gramo a 2, a 2.5, pero como estamos hablando de enfermos, muchas de estas recomendaciones altas es para personas de muy bajo peso. Me ha tocado darle a pacientes 2.2 gramos de proteína, pero es que un hombre de 1,80 m y 40 kilos, 2 gramos a 80 gramos, ese cuerpo está hecho para tolerar 120. ¿Me dejo entender? No le voy a generar daño si se lo voy administrando paulatinamente. ¿Está claro? Entonces, esos son conceptos que a veces cuestan incorporar. Esto es proteína. En cuanto a lípidos, la recomendación es 0.8 o 1.2 o lo que es igual, de 60 a 80 gramos en un adulto. ¿Estamos? 60 a 80 gramos. Si yo les digo menos, significa no dar más de 60 gramos. Pero nunca menos de 30. ¿Claro? Si yo cada vez que he mencionado menos proteína, menos grasa, significa no dar más del límite inferior, que son 60. Y puedo seguir bajando, puedo darle 50, 40, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, planear 30 gramos. Porque, para empezar, no existe fórmula ni comida que dé 30, se van a pasar siempre. Ustedes quieren dar mentalmente 30, pero en la práctica están dando 35, 38. No existe fórmula. ¿Se entendió? ¿Está claro? Y en el caso del carbohidrato, lo que había dicho temprano, de 4 a 6 gramos, pero de 105, esto tiene que transformarse en 150 o 300. 300 será de alguien muy activo. En la práctica, lo que solemos dar, si hiciéramos un ejercicio para este salón, por la edad promedio, siendo mujeres, etc., probablemente estaríamos alrededor de 180 gramos. Y no más. ¿Se entendió? Y eso si es que hacen actividad física. Y tendrían que demostrar que hacen actividad física. Porque si soy muy activo, es muy bonito, pero cuando ya hacemos los ejercicios y preguntamos qué hacen, actividad de lapicero, no nada más. Entonces, si para responderte, ¿tu nombre es? Dani. Para responderte tu pregunta, cuando dije menos proteína, para abajo el aporte seguramente el 0.8 gramos por kilo. Eso tengo que analizarlo, simplemente las generalidades. Si digo baja grasa, tengo que darle no más de 60. Si digo bajo carbohidrato, tendré que darle 150. A la larga le estoy bajando toda la energía. ¿Por qué le estoy bajando toda la energía? Porque quien va a procesar la energía es el hígado. Y si el hígado lo tengo inflamado, le tengo que bajar la energía. ¿Hay alguna conexión o vínculo entre esa inflamación puede aumentar el requerimiento de vitamina D? Es que todos mis pacientes que tenían fosfatos alcalina alta tienen vitamina D, pero en 8. Ok. Es muy baja. Perfecta pregunta. Hasta hace, bueno, ¿cuándo salió el artículo? El artículo salió como en el 2019. Las revisiones. Nosotros cuando nos exponemos a la luz, en la piel tenemos algo que se llama 7-deshidrocolesterol. La luz ultravioleta, la UVB, porque también tenemos UVA,
la UVA no hace esto, la VB convierte el 7-decidilcolesterol en 25-OHD. Eso se llama colecalciferol. 25-OHD. Ese 25-OHD circula en el torrente sanguíneo. Y cuando hay necesidad, por una relación que hay con la paratormona, toda una historia más grande, pasa por el riñón y en el riñón se hidroxila y se convierte en 1,25-OH2D3 o calcitriol. ¿Hasta ahí está bien? Esta enzima que hace la conversión es una citocromo también. Y es una CYP27B, así se llama. CYP27B. No es que tenga memoria religiosa, es que acabo de hacer una presentación al respecto. Porque por empiezo a hablar de términos, se desanima, ¿no? Acabo de hacer una presentación. CYP27B. Entonces, esta CYP27B se creía que solamente estaba en el riñón. ¿Cuál ha sido el cambio monstruoso que hemos tenido en los últimos años? Que se ha descubierto, justo en la etapa del COVID se empezó a revisar y se ha descubierto que tenemos 27B en los pulmones, en los testículos, en los ovarios, junto al tejido entre los adipocitos, en los macrófagos y adipocitos, en el sistema inmunológico en general, o sea, prácticamente hasta el pelo tenemos esa enzima. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Que en situaciones peculiares esta enzima se actúa para defender esas zonas, pero no depende de los niveles de calcio en sangre. Bueno, hasta este punto sí quedó claro. ¿Por qué digo los niveles de calcio? Porque la 27B, CYP27B del riñón se activa única y exclusivamente cuando los niveles de calcio en sangre bajan. Porque está asociada con la paratormona. Entonces, si la paratormona sube, cuando el calcio baja, la paratormona sube y esta paratormona activa esa 27B renal. Y esa 27D renal, su única función es regular el calcio, no hace nada más y generar vitamina D. En cambio, la 27B que está en los pulmones es única para fortalecer la inmunidad pulmonar. La que está en los testículos, única y exclusivamente para defender los testículos contra la inflamación y el cáncer. La que está en los ovarios, única y exclusivamente para defender a los ovarios de la inflamación y el cáncer. La que está en el cerebro, igual. Las personas que tienen inflamación crónica, como aquellas que presentan obesidad, consumen su vitamina D. Hasta casi agotarla. Por dos razones. Por su inflamación de impacto bajo, porque la vitamina D, siendo liposoluble, se va a acumular en su grasa, y sobre todo en estas zonas, por la poca incidencia solar. Esas tres razones hacen que tú hayas encontrado acá 8 de vitamina D. O de calcitriol, o de colecalciferol, que es 8 nanogramos por decilitro. Lo que has encontrado. El valor normal deberías tenerlo en 40 nanogramos por decilitro. ¿Qué es lo que tienes que hacer con tu paciente? 4.000 unidades internacionales diarias de vitamina D. Y en 6 semanas volver a dosificar el colecalciferol en sangre. Si en 6 semanas subió, está bien. Si no subió, el endocrino vea ¿qué puede hacer? Ese es el tratamiento. Y apenas se pone normal, se baja a 800, porque el exceso de vitamina D es tóxico. Aquí sobre todo utilizan bastante más hidroferol. Sí, es una forma de Con vitamina D. dosis mucho más alta. Cada 15 días. Y eso es que lo cubre también la seguridad. Eso es verdad. Y sí, he conversado con colegas que utiliza el endocrinólogo para hacer la dosis más alta. Y es por un tema relacionado con la baja incidencia del sol. Hay estudios sobre la temporalidad de la utilización de vitamina D. En climas como el de Bilbao, que está así con tan rico el fresco, hay necesidad de utilizar esta vitamina D. No obstante, eventualmente en otras latitudes, con estas 4.000 unidades internacionales, esa es la indicación estándar
en prácticamente todos lados. Pero, y la explicación de por qué la fosfatasa alcalina está disminuida es porque falta vitamina D en general y eso genera la activación de la fosfatasa alcalina para que el hueso no se me termine de descomponer. Pero en ese camino las otras células se están quedando sin vitamina D. Por eso es que antes, toda persona con obesidad ahora se habla de vitamina D. No solamente porque tenga que hablar de queso. Ahora hay una relación entre el hueso, el osteoblasto y el adipocito muy intensa. Muy intensa. Y la vitamina D es como un pivote entre ambos. ¿Preguntas? Has dicho que la dosis normal de unas 4.000 unidades de vitamina D diariamente. La dosis estándar recomendada en ESPEN y el DRI para este tratamiento es 4.000 unidades diarias por 6 semanas. Pero teniendo la vitamina D, ¿cuánto? Por debajo de 40, por debajo de 20. Por debajo de 20. El objetivo es llevarla por encima de 40. 4.000. Si la tienes justamente 4.000. El tema es que el rango, si es 30 o 40, varía un poco de país a país. Y de época. Y de época. Por lo general, con tenerla por encima de 30 ya es un avance. Pero cualquier valor por debajo de 30 no es bueno para la persona. Aquí te suplementa cuando es menor de 20. Para que te la miren en Y la porque, analítica. no, ya lo va a subir. Y en invierno, si es verano, te dicen que tomes el sol. Yo sostengo mi interior con la latente y me dijo, puedes ir con el médico de todas maneras, que me da su instrucción. Yo suplementé yo por mi cuenta, de cualquier manera. Ok, dos cosas. Cuando hay temas económicos de por medio, a veces no da la suplementación por eso. No, pero también es verdad que una de estas que cuando uno va a la playa y se queda dormida no se le pone rojo el cuerpo. Un eritema de esas características produce 150.000 unidades de vitamina D. No estoy recomendando eso por si acaso. Cancerígeno. Pero esa exposición produce entre 150.000 y 240.000 unidades internacionales de vitamina D en esa tirada en 30 del mar. Pero igual, eso no es lo recomendable, solo un dato curioso nada más. Es porque Marta, entonces tendría que estar en esa. Claro, con mi equipo todos los años, pero no. Ok, ¿preguntas? Yo tengo una pregunta relacionada con las recomendaciones que comentabas antes, ¿no? En algunas guías pues, para diferentes patologías que van seleccionando los gramos por kilogramo de peso. De proteína. Ok. ¿Cómo manejas en el caso de, estamos hablando de un paciente que tiene una desnutrición, pero que tuviese una obesidad? O sea, yo mi pregunta es, ¿por qué en las guías no se ajusta el peso a algún tipo de peso ideal, peso ajustado por esa, no por ese solo? Porque si tienes un paciente obeso con una desnutrición, Dices obesidad sarcopenia. ¿A qué te refieres? Ok. un poco lo que estabas comentando antes, ¿no? Que es necesaria un X aporte de energía para que esas proteínas que estamos administrando puedan hacer su función. ¿Cómo la ajusta? Porque 2 gramos, si tenemos un tío de 180 kilos, claro, Okay. lo ajustas por peso. Es una pregunta bastante interesante y compleja de responder, pero vamos por partes. Número 1. La mejor manera de llegar a la conclusión de cuál es el peso apropiado es con impedancia vectorial. Si vamos a trabajar con impedancia convencional, o sea, de balanza, no sube. Si vamos, sí, perdón. Yo tengo Perfecto. Entonces, si tienes vectorial, tenemos un buen punto de partida, el ángulo de fase y la masa magra. Punto de partida. Vamos a suponer que no tengas impedancia vectorial, sino que tengas cinta métrica, no sirve. Tienes glucómetro, no sirve. Tienes solo balanza, no sirve. Esto es como jugando el tarot, leyendo cartas, nada más. No sirve ninguno de esos procedimientos. Estás dando la suerte del paciente nada más. Número 1. Entonces, la primera gran cuestión es el peso. El peso tiene que estar lo más asociado posible a la masa magra. Número 1. Si tú calculas las necesidades de energía, ahora se está trabajando mucho en fórmulas que
que utilicen esos valores de masa magra y ángulo de fase para determinar las necesidades de energía, porque el uso de calorímetro indirecto es muy complicado, es un aparato muy caro y no todo lo tenemos a disposición. Entonces, hay fórmulas que tienen un grado alto de precisión que te permitirían identificar las necesidades de energía de ese paciente a partir de su masa magra y su ángulo de fase. Entonces, segundo problema que estaríamos solucionando, ¿cuánta energía le doy? Si tú calculas la energía por una fórmula de regresión tradicional, estas fórmulas de regresión tradicional tienen un margen de error. Cuando se han comparado estas fórmulas con calorimetría indirecta, hay como 45 fórmulas diferentes. Hoy tengo una presentación, si tenemos tiempo les pongo la tabla, son como 45 fórmulas diferentes y las han comparado con calorimetría indirecta. El margen de error promedio va entre 400 y 1100 calorías, entre lo que dice la fórmula y lo que realmente necesita el paciente. Las que son peores son las de gramos por kilo, calorías por kilo, 20, 25, 30, 25, son las que más margen de error. Entonces, solucionamos con ángulo de fase y masa magra la necesidad de energía, que no es sobrepeso ideal. En el peor de los casos puede ser sobrepeso corregido, si no tuvieras magno. Vamos a suponer que decidimos darle, o que el cálculo salió 1200 o 1500 calorías. ¿Ya? Hay que ver cuánto consume, porque no puedo restringirle más de 1000 calorías al consumo. Si consume 1500, perdón, si el cálculo salió 1500 y el consumo era 2500, yo puedo quitar ese 1000. Pero si el consumo era 3, 3200, 3500, solamente voy a poder quitarle 1000 y los 1500 será mi objetivo mediano. ¿Me queda claro? El siguiente tema es de las proteínas. Las recomendaciones para este tipo de pacientes no va para todos lados. Es que yo me refería, por ejemplo, a un paciente que sea, imagínate, un paciente con un cáncer gástrico que viene de pesar 180 kilos, te aparece en la consulta con 40 kilos menos en 3 meses, sigue teniendo, ¿no? Estaría dentro de los parámetros aún de obesidad, pero tiene una desnutrición severa simplemente por la pérdida de peso que ha tenido y por el factor de impacto del propio cáncer. Eso es. Ahí, ¿no? Y para las recomendaciones en mi caso, pues que tendríamos que hacerlas a 1.5 por kilogramo de peso, pero ¿de qué peso? O sea, más me refiero a ese tipo de Claro, pacientes que van a recibir ahora, que van a tener quimio, radio y cirugía. Para cualquiera de los casos que hayas mencionado, que te estás explicando, el que tú tienes, etc. El planteamiento de proteína ahí es saber qué tanto se ha depletado la masa magra. Y en función de la depresión de la masa magra, te voy a recomendar la cantidad de proteína. Si la persona con este proceso inflamatorio tiene un déficit severo de masa magra, a pesar de que tenga obesidad, le vamos a plantear 1.5. Si en esta pérdida de peso su masa magra se ha logrado sostener, probablemente nos quedaríamos en 1.2, porque de alguna manera también va a tener que seguir perdiendo peso porque la grasa contribuye al cáncer. Mientras más grasa tenga la persona, más se va a agudizar el cáncer, y eso es el trabajo tan fino que se está haciendo ahora. En el caso gástrico que mencionas no hay tanta asociación, pero si fuese un cáncer de mama, el pronóstico es peor si hay obesidad y si hay grasa asociada al mama. Si tienes cáncer, tienes obesidad y centrípeta y hay cáncer de útero, ovarios o próstata, la presencia de grasa hace el pronóstico mucho más severo, menos, de mejor calidad, y incrementa el riesgo de resistencia a la quimioterapia. Por eso es que me voy a enfocar en la masa magra, dar energía para poder mantener esa masa magra sin contribuir a que esté ganando grasa. Ahora, la pregunta se escucha bonito, pero es muy complicado. ¿Por qué? Porque ahora cada vez más es una obligación que ese paciente haga terapia física. Porque le vas a dar proteínas y terapia física es más grasa. Si no haces que haga terapia física, ese paciente, toda la proteína que podemos dar, vamos a poner que calculaste 1.5, 1.8 porque estabas desesperado. Si no hay ejercicio, no vale la pena. Entonces, si no sabes si va a hacer ejercicio, te quedas en 1 gramo. No es necesario dar más proteína de la que se puede manejar metabólicamente. Porque recuerda,
mucha proteína, no, si no viene energía por medio, no significa nada. Mucha proteína, si no hay ejercicio de resistencia, no significa nada. Se va a convertir en grasa porque el hígado la va a procesar. La única manera que el músculo capte los aminoácidos y los convierta en proteína contráctil es que haya ejercicio. Si no lo hay, no existe. No hay forma. Entonces va a depender mucho. Miren, te voy a dar la mano un segundito. Depende mucho, si ustedes están dándose cuenta, si ella cambia un factor, tengo que cambiar mi respuesta. ¿Se dan cuenta? Basta que cambie un detalle y yo tengo que tener otra respuesta. Esa es la nutrición especializada. La nutrición que hacemos ahora es la misma respuesta para 50 casos diferentes. Y eso es lo que hay que romper. Eso es lo que hay que vencer. Porque ahí nos vamos a volver indispensables. Los que hacen las guías de están pensando en darle información a médicos. Porque la idea que tienen de nosotros allá es el consejo nutricional. El consejo nutricional es comer arrocito, papita, patatita, pescadito, y venga a la consulta, te voy a dar este empoderamiento, te quiero. Más allá de eso, a mí eso me molesta. A mí eso, se han dado cuenta, o sea, acá es ameno, pero cuando tengo a mi gente al costado, no es que sea tan amigable, a mí me molesta y me he peleado porque es mi carrera. Es lo que yo quiero. Mi hijo tiene 15 años y le dice con orgullo a sus hijos, a sus amigos lo que hago yo. Entonces yo no voy a perder eso, nunca en la vida. Pero esta que se va a encontrar con un colega y puede ser que le haga pensar menos de la carrera. Y por esa razón es que trato de siempre hacer todo lo más profesional posible. Cambio un factor y voy a demostrarte que hay otro tratamiento. Agregar algo, quitar algo, mover aquí, quitar allá. En el caso de tu paciente, tiene parenteral, hemos hecho un planteamiento. No tiene parenteral, tengo que hacer otro. Si tienes presumir 1.5 es un planteamiento, si tienes 2.0 es otro planteamiento. Cada cosa se va adecuando a las circunstancias. ¿Te respondí? Sí. Perfecto. Dime. No, era solo comentar que quizás sería bueno en el caso de su paciente suplementar con creatina, por ejemplo. Podría ser, pero particularmente en paciente oncológico nunca doy más de lo estrictamente necesario, porque también tendría que preguntarle si está en quimio, si está en radio, y si está en quimio su hígado está totalmente débil, es un cristal. Entonces hay que fijarnos con mucha precaución qué vamos a incorporar en el camino. Eso es una cuestión muy particular. ¿Y cardamomo? Bueno, cardamomo, lo que has dicho. La silimarina, también en un paciente con cáncer habría que ver si vale la pena darle. En el paciente, por ejemplo, si tiene pacientes con cáncer, yo soy presidente de la asociación, bueno, con tantos años tengo varias presidencias de centros, con los años uno puede hacer tanto, de la Asociación Peruana de Nutrición Clínica Oncológica. ¿Y cuál es nuestro pleito con los oncólogos? Que los oncólogos están empeñados en que las fórmulas integrales son malas, que la lactosa de la leche es azúcar como la sacarosa, que las vitaminas y los minerales van a matar al paciente. Entonces es una de día a día de ir y hablarles, cada día es menos, pero al principio era terrible. Y por ejemplo, una fórmula integral está hecha para que en 1500 calorías te dé las vitaminas y minerales que comerías en tu comida diaria. O sea, ¿cuál es el DNI de vitamina D? 400 unidades internacionales. Vean la etiqueta, está ahí. ¿Cuál es el DNI o IDR, como llaman ustedes, de vitamina C? 90 miligramos, van a encontrar 90 miligramos. ¿Cuál es el IDR hombre-mujer? Hombre 8, mujer 18. Le ponen ahí 13 y 14. ¿Cuál es el IDR de vitamina A? 800 unidades internacionales. Van a encontrar 800 unidades internacionales.
¿Cuál es el IDR de calcio? Entre 800 y 1000. Van a encontrar 1000 en promedio. ¿Entendió? Eso no es suplementación. Eso no es suplementación. Les apuesto que la mayoría de ustedes, siendo colegas, tienen fallas en alguna de ellas. Teniendo una dieta balanceada. Les apuesto que por el clima tan lindo de acá, que les falta vitamina D por ahí. Seguramente. Y tienen una dieta balanceada. Y estoy partiendo de la idea que son todos aparentemente sanos. Todos somos los dos. Todos somos aparentemente sanos. ¿Se entendió? Entonces, siendo nosotros aparentemente sanos, tenemos problemas para cubrir nuestros micronutrientes. Probablemente cubramos energía, proteína, química, etc. Pero micronutrientes, la mayoría vamos a tener alguna deficiencia. Imaginen a un paciente con cáncer que solamente consume 800 calorías. No es lógico pensar que él no va a completar nada. Entonces, darle una fórmula integral significaría estar dándole suplementación. No, porque para hablar de suplementación yo tengo que darle por lo menos 3 veces el DDI. Si no, no puedo hablar de suplementación. Entonces, si yo hablo de vitamina D, tendría que dar 1200 unidades internacionales. Ninguna fórmula me da eso. Tendría que darle 3 litros. Y no le voy a dar porque le estoy dando también energía. ¿Se entendió? O que la sacarosa es azúcar que produce cáncer. Falso. O que la leche tiene hormonas que producen cáncer. Falso. No está demostrado por ningún lado. Pero con eso tengo que pelear en el tema de cáncer. Entonces, para responder a tu pregunta, si valdría la pena el cardamomo, hay que tomarlo con pinzas. Si valdría la pena darle micronutrientes, hay que individualizar cada caso. Por ejemplo, un paciente, ¿sabe qué es la radioterapia? ¿No? La radioterapia tiene 2 funciones. Número 1, ahora es mucho más precisa que antes, el rayo atraviesa la célula y la revienta. Y además, el rayo convierte la molécula de agua en peróxido y hidrogenión, o sea, en radical libre. ¿Cuál es el objetivo de convertir la molécula de agua en radical libre? Empezar a matar las células que quedan vivas después del rayo. ¿Se entendió? O sea, la radioterapia hace 2 cosas. Directamente mata y luego deja una cantidad de radicales libres como para seguir matando. Pero ¿qué pasaría si yo me olvidé y digo, voy a darle antioxidantes porque tiene muchos radicales libres? Y decido darle vitamina E para después le anule el tratamiento. ¿Sí o no? Lo anulo. Por eso hay que buscar. O le están poniendo metotrexato porque tiene un cáncer en la piel. El metotrexato desaparece el ácido fólico del cuerpo. Absolutamente desaparecido. Porque el ácido fólico es sustrato para la formación de ADN y las células tumorales o malignas igual necesitan ADN. ¿Qué pasa si yo leo que el metotrexato hace eso y quiero suplementar ácido fólico? Anulo el tratamiento. Hay otras formas, se llama ácido fluídico, que se pueden utilizar, pero ese es tratamiento exclusivamente médico. Yo puedo buscar brindarle en la dieta, mejorar el aporte dietoterapéutico del ácido fólico y qué sé yo, ¿no? ¿Se entendió? Entonces, son todas estas connotaciones que espero que estén haciendo que adoren más su carrera, nuestra carrera. Es el tema, ¿no? Es nuestra. Yo puedo decir, es solamente mi vida. Nada más que esto. Nada más. ¿Alguna pregunta más? Sí. Aquí has hablado de estas 2 moléculas cuando están alteradas y demás, y has mencionado también la Gamma-glutamina transpeptidasa. Esa es, cuando esa está elevada en analítica. Eso indica que el problema es específicamente del hígado, porque con las otras 2 puedes encontrar no, es muy específica del hígado.